Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU conmigo una vez ds. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy, como ya habrán visto por el título, tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, sobre todo si son fans de las telenovelas turcas y específicamente, de una pareja que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3n a todos, Anderu párrafo el y Kerem Bürsin. Prepu, rense porque hoy vamos a hablar de un bombazo que si se confirmara hará temblar las redes sociales. ¿Recuerdan esa cúmica explosiva que tenuan en pantalla? ¿Esa conexiu superíndice 3n que traspasaba la televisión superíndice 3n? Pues bien, hoy vamos a especular, con mucho cariño más menos o irrespeto, eso sobre una posible, una potencial, una quizu, ese, quién sabe, reconciliaciu superíndice 3n. Anoudo bien. Y no es cualquier dúa, sino el 14 de febrero de 2025. San Valentín. El dúa del amor. QU Copyright mejor fecha para un reencuentro de esta magnitud. Antes de que nos adentremos de lleno en este mar de rumores y esperanzas, quiero recordarles, como siempre, lo importante que es su apoyo para Mu. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismorreos, siempre con buena onda, recuerden, si se divierten con mis teorías y predicciones, los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, du copyright genme un like si este tema les interesa. Su apoyo es mi mayor motivación superíndice 3n para seguir creando contenido para ustedes. Asu que sin preámbulos vamos a empezar. Ahora agur rense que vienen curvas. Anderu párrafo el y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Dos actores talentosos, carismáticos y, seamos honestos, absolutamente guapúsimos. Su romance que surgió superíndice 3 durante el rodaje de la exitosa serie, Senu Condieresis al Cap, Love is in the Air, fue un autocopyrightico cuento de hadas para muchos de sus fans. Su cúmica era innegable, sus miradas lo decuan todo, y su relación superíndice 3n parecua de ese que perfecta. Pero como en todo cuento, a veces las cosas no salen como uno espera. Y a principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió superíndice 3 al mundo del fandom. Fue un golpe duro para muchos. Rumores, especulaciones, dimes y diretes inundaron las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3n. Que si agua terceros en discordia, que si la presión superíndice 3n medio tica era demasiado fuerte, que si simplemente se había acabado el amor. Nadie supo realmente QU Copyright paso superíndice 3. Pero el tiempo pasa, las heridas cicatrizan, o eso esperamos, y las personas cambian. Y a QU es donde entra en juego nuestra bomba del 14 de febrero de 2025. ¿Por QU Copyright esta fecha? ¿Por QU Copyright San Valentín? Bueno, a QU entramos en el terreno de la especulación superíndice 3n pura y dura. Pero oye, ¿a QU Copyright n no le gusta un buen rumor jugoso? He estado investigando un poco, o bueno, stalkeando un poquito, y he encontrado algunas pistas, algunas más menos sales que aunque du copyright bailes, me hacen pensar que podrá haber algo de ese que una simple amistad entre Ande y Kerem. Primero, recordemos que ambos han sido muy discretos sobre su vida sentimental desde la ruptura. Ninguno de los dos ha oficializado una nueva relación superíndice 3n, lo que por supuesto, no significa que no hayan tenido citas o relaciones informales. Pero el hecho de que no hayan querido dar el paso de presentar a alguien oficialmente a los medios, me hace pensar que solo quizás todavía guardan una esperanza de reconciliación superíndice 3n. Segundo, he notado que aunque no se siguen en redes sociales QU Copyright Drama, su que tienen amigos en común con los que interactúan con frecuencia. Esto podrá significar que aunque no se vean directamente su que es tú n al tanto de lo que hace el otro a trabu copyright ese de su círculo social. Y seamos sinceros, QU Copyright n no ha stalkeado a su ex a trabu copyright ese de amigos en común. Todos lo hemos hecho alguna vez. Tercero, y este es el punto ese importante, he escuchado rumores, de fuentes cercanas, obviamente, de que Ande y Kerem han estado en contacto en los últimos meses. No se sabe si son conversaciones esporádicas o algo ese serio, pero el simple hecho de que hayan retomado el contacto, me parece una más menos al muy positiva.
Kizu S han estado reflexionando sobre su relación superíndice 3N. Kizu S se han dado cuenta de que se estrau más menos han. Kizu S el tiempo ha curado las heridas y ahora es tú, N listos para darle una segunda oportunidad al amor. Ahora, por QU Copyright el 14 de febrero de 2025. A QU es donde entra en juego mi teoría Moon S descabellada, pero también Copyright en la que Moon S ilusiu superíndice 3N me hace. Imaginen la escena, San Valentín. La ciudad de Estambul engalanada con luces y flores. Ande y Kerem se reencuentran en un lugar romántico, tal vez el mismo lugar donde tuvieron su primera cita. Se miran a los ojos, se sonríen, y se dan cuenta de que el amor sigue aún, latente, esperando una chispa para volver a encenderse. Será como una película. Su copyright que estoy siendo muy optimista y que esto podrá ser solo un show más menos pero oye, show más menos ares gratis. Y además creo que Ande y Kerem se merecen una segunda oportunidad. Su relación superíndice 3N fue muy especial, y aunque termino superíndice 3, creo que todavía hay mucho amor entre ellos. Además hay que tener en cuenta el factor fans. La presión superíndice 3N que ejercen los fans puede ser muy poderosa. Y los fans de Anker, como se les conoce cariu más menos osamente, nunca han perdido la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Han organizado campau más menos as en redes sociales, han creado fanpages dedicadas a su amor, y han estado constantemente pidiendo a Ande y Kerem que vuelvan a estar juntos. ¿Serú que sus plegarias serú, N escuchadas? Pero a ver, vamos a ser realistas. No todo es color de rosa. También copyright N hay obstáculos que podrán impedir una reconciliación superíndice 3N. Primero, sus agendas profesionales son muy apretadas. Ambos están trabajando en proyectos diferentes y tienen poco tiempo libre. Segundo, podrá haber resentimientos del pasado que aún no han sido superados. Y tercero, la presión superíndice 3N medio urtica podrá ser demasiado fuerte y hacer que se sientan incu superíndice 3 modos con la idea de retomar su relación superíndice 3N. Sin embargo, creo que si ambos realmente quieren estar juntos, pueden superar cualquier obstáculo. El amor es un sentimiento muy poderoso y si es tu presente puede hacer milagros. Además hay que tener en cuenta que ambos han madurado mucho en los últimos aún más menos os. Han aprendido de sus errores y han crecido como personas. Kizu S ahora en un momento de sus vidas en el que NMS preparados para una relación superíndice 3N seria y duradera. Y no olvidemos el poder de las segundas oportunidades. Muchas parejas han roto y luego han vuelto a estar juntas, y han sido felices que nunca. A veces, un tiempo separados es necesario para darse cuenta de lo que uno realmente quiere. Entonces, QU Copyright pasaru, el 14 de febrero de 2025. ¿Se confirmaru nuestra bomba? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir show más menos ando y especulando. Y eso es lo divertido de todo esto. Y hablando de especulaciones, du copyright me contarles otra teoría que he estado manejando. ¿Se han fijado en que Ande ha estado utilizando mucho el color rojo en sus últimas apariciones públicas? Rojo en su ropa, rojo en sus accesorios, incluso rojo en su maquillaje. ¿Podrá ser una seu más menos al? ¿Un mensaje subliminal dirigido a Kerem? Recuerden que el rojo es el color del amor, la pasión superíndice 3N y el deseo. Kizu S Ande tratando de decirle algo a Kerem sin decirlo directamente. Y no solo Ande. También copyright N he notado que Kerem ha estado muy activo en redes sociales en los últimos meses. Ha estado publicando fotos y vídeos con mensajes inspiradores y positivos. ¿Podrá ser que es tu copyright tratando de demostrarle a Ande que ha cambiado, y que es tú listo para una nueva relación superíndice 3N? Su copyright que todo esto puede sonar un poco rebuscado, pero oye, ¿quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y además me gusta pensar que hay una conexión superíndice 3N especial entre Ande y Kerem, una conexión superíndice 3N que va muy ayu de la pantalla y que perdura en el tiempo. Y para aún más menos adirle a UNMUNSLEU más menos al fuego, he escuchado rumores de que podrán estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Imaginen eso. Ande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla.
Serua unu con diéresis copyright sito asegurado. No se sabe si es una serie, una película o una obra de teatro, pero el simple hecho de que exista la posibilidad, me emociona mucho. ¿Y si trabajan juntos, no creen que Serua la oportunidad perfecta para reconciliarse? Pasar tiempo juntos en el set, compartir experiencias, recordar viejos tiempos. Serua como volver a empezar. Pero bueno, dejemos de show más menosar por ahora y volvamos a la realidad. Lo cierto es que no sabemos qué copyright pasar en el futuro. Pero lo que sí sabemos es que Ande y Kerem son dos personas muy especiales que han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Y que, pase lo que pase, siempre les desearemos lo mejor. Y hablando de desear lo mejor, quiero aprovechar para enviarles un mensaje de amor y apoyo a Ande y Kerem. Chicos, si estuvieron viendo este vídeo, quiero que sepan que los admiramos mucho y que respetamos sus decisiones. Y que, pase lo que pase, siempre estaremos aquí para apoyarlos. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, quiero agradecerles por acompañarme en esta aventura. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. Ustedes son los mejores. Así que resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, Ande y Kerem, una posible reconciliación superíndice 3 en el 14 de febrero de 2025. Rumores, especulaciones, teorías descabelladas, pero sobre todo, mucho amor y esperanza. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y teorías con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos? ¿Les gustaría verlos reconciliados? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. ¿Es su teoría favorita sobre este posible reencuentro? ¿Qué copyright color creen que deba usar Ande para llamar la atención superíndice 3N de Kerem? Copyright tenme todo. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Du copyright gemme un like si este vídeo les gustó superíndice 3. Y compártanlo con sus amigos y familiares para que también copyright se unan a esta comunidad. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí. Me motiva a seguir creando contenido para ustedes y me ayuda a crecer como creadora. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y un abrazo gigante. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. Que no se acaba aquí. Creían que me iba a quedar solo con la especulación superíndice 3N superficial, ¿verdad? Ni hablar. Vamos a profundizar, a excavar, a convertirnos en verdaderos detectives del amor. Porque la historia de Ande y Kerem, mis queridísimos, es mucho más que una simple ruptura y una posible reconciliación. Es un reflejo de la presión mediática, de las expectativas de los fans y sobre todo, de la complejidad del amor en el siglo XXI. Así que prepárense para un análisis exhaustivo, y por supuesto con mi toque personal de todos los factores que podrían influir en este posible reencuentro el 14 de febrero de 2025. Abróchense los cinturones que despegamos. Asterisco asterisco el impacto, Anker más allá de la pantalla asterisco asterisco. Senu con diéresis al cap, no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural. Ande y Kerem se convirtieron en íconos para una generación, personificando el amor idealizado, el romance de cuento de hadas que todos anhelamos. Su química era palpable, su conexión trascendía la ficción. Y naturalmente los fans no tardaron en proyectar sus propios deseos y fantasías en la pareja. El fandom Anker fue, y sigue siendo, uno de los más apasionados y dedicados que he visto. Crearon comunidades online, organizaron campañas de apoyo, inundaron las redes sociales con mensajes de amor y esperanza. Su influencia era innegable. Y en cierto modo, esa presión pudo haber contribuido a la ruptura. Porque seamos honestos, vivir bajo el escrutinio público constante no es fácil. Cada gesto, cada palabra, cada mirada se analiza, se interpreta, se magnifica. Y cuando eres una pareja famosa, esa presión se multiplica exponencialmente. ¿Será que Ande y Kerem se sintieron agobiados por las expectativas de los fans?
¿Será que la necesidad de mantener una imagen perfecta les impidió ser ellos mismos? Estas son preguntas que quizás nunca tengamos respuesta, pero que es importante tener en cuenta al analizar su historia. *** El silencio post-ruptura, estrategia o dolor, ***. Después de la confirmación de la ruptura, tanto Ande como Kerem optaron por el silencio. Evitaron hablar del tema en entrevistas, no hicieron declaraciones públicas, se mantuvieron al margen de los rumores y especulaciones. Algunos interpretaron este silencio como una señal de madurez y respeto mutuo. Otros lo vieron como una estrategia de relaciones públicas para minimizar el impacto negativo en sus carreras. Y otros, más románticos, creyeron que era una manifestación de su dolor, una forma de proteger sus sentimientos. Personalmente creo que fue una combinación de todos estos factores. Es probable que Ande y Kerem necesitaran tiempo para procesar su ruptura, para sanar sus heridas, para entender lo que había pasado. Y también es posible que sus representantes les aconsejaran mantener un perfil bajo para evitar alimentar la polémica. Pero independientemente de las razones, el silencio post-ruptura contribuyó a alimentar el misterio y la especulación. Los fans se aferraron a la esperanza de una reconciliación, buscando pistas y señales ocultas en cada una de sus apariciones públicas. *** Los proyectos individuales, búsqueda de identidad o distracción, ***. Después de Senu con diéresis al Capm, Ande y Kerem se embarcaron en proyectos individuales que les permitieron explorar diferentes facetas de su talento y consolidar sus carreras. Ande protagonizó la serie Bambau Párrafo Kabiri, donde interpretó a una fiscal con doble personalidad. Un papel desafiante que le valió el reconocimiento de la crítica y demostró su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, se centró en proyectos internacionales, como la serie Eflatun, donde interpretó a un hombre ciego. Un papel que le permitió mostrar su lado más sensible y comprometido. Estos proyectos individuales fueron una forma de buscar su propia identidad fuera de la sombra de Anker. ¿O fueron una manera de distraerse del dolor de la ruptura? Quizás ambas cosas. Es común que después de una relación intensa, las personas necesiten un tiempo para reconectar consigo mismas, para redescubrir sus pasiones y objetivos. Y el trabajo puede ser una excelente herramienta para lograrlo. *** Los amigos en común, el puente inesper. ***. A pesar de no seguirse en redes sociales y de mantener distancia en público, Ande y Kerem comparten un círculo de amigos en común. Actores, directores, productores, estilistas, personas que han trabajado con ambos y que mantienen una relación cercana con los dos. Estos amigos en común son un puente inesperado hacia la reconciliación. ¿Son ellos quienes están mediando en secreto para que Ande y Kerem se den una segunda oportunidad? Es posible. Los amigos pueden jugar un papel fundamental en las relaciones, ya sea para apoyarlas o para sabotearlas. Y en este caso creo que los amigos en común de Ande y Kerem podrían estar actuando como mediadores, animándolos a reflexionar sobre su pasado y a considerar la posibilidad de un futuro juntos. *** El factor tiempo, cura o olvido, ***. Como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Y en el caso de Ande y Kerem, el tiempo podría ser el factor clave para la reconciliación. Han pasado varios años desde su ruptura. Tiempo suficiente para que las heridas cicatricen, para que los resentimientos se disipen, para que ambos maduren y crezcan como personas. ¿Será que el tiempo les ha permitido ver su relación con una perspectiva diferente? ¿Será que se han dado cuenta de que se extrañan y que quieren volver a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que el tiempo es un aliado poderoso en cualquier proceso de reconciliación. *** El misterio del 14 de febrero de 2025, teorías y especulaciones ***. Y llegamos al punto central de nuestro análisis, el 14 de febrero de 2025. ¿Por qué esta fecha? ¿Qué tiene de especial? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Pero oye, ya saben que me encanta teorizar. Mi teoría principal es que el 14 de febrero de 2025 es una fecha simbólica, un momento propicio para un reencuentro romántico. San Valentín, el día del amor, el día perfecto para reavivar una llama que nunca se apagó por completo. ¿Pero por qué 2025? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Aquí es donde mis investigaciones se ponen aún más intensas.
He estado revisando las agendas de Hande y Kerem, analizando sus proyectos futuros, buscando posibles coincidencias que pudieran explicar esta fecha. Y he encontrado algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ambos tienen previsto participar en varios eventos benéficos en Estambul a principios de 2025. ¿Podría ser que se reencuentren en uno de estos eventos y que la chispa vuelva a encenderse? También he escuchado rumores de que podrían estar trabajando juntos en un proyecto secreto que se estrenaría en 2025. ¿Podría ser que este proyecto sea la excusa perfecta para pasar tiempo juntos y reconectar? Y por supuesto, está la teoría del color rojo. Como les comenté antes, Hande ha estado utilizando mucho este color en sus últimas apariciones públicas. ¿Podría ser que esté planeando usar un vestido rojo espectacular el 14 de febrero de 2025 para llamar la atención de Kerem? Su copyright, que todo esto puede sonar un poco descabellado, pero oye, ya saben cómo soy. Me gusta pensar que hay un plan maestro detrás de todo esto, una serie de señales y coincidencias que apuntan hacia una reconciliación inevitable. Asterisco asterisco el poder de los fans, un factor decisivo, asterisco asterisco. No podemos hablar de Hande y Kerem sin mencionar el poder de sus fans. El fandom Anker es una fuerza imparable, una comunidad global que nunca ha perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Los fans han organizado campañas en redes sociales, han creado fanpages dedicadas a su amor, han inundado a Hande y Kerem con mensajes de apoyo y cariño. Su influencia es innegable. ¿Podría ser que la presión de los fans sea un factor decisivo en la reconciliación? ¿Podría ser que Hande y Kerem se sientan obligados a darles a sus fans lo que quieren? Es posible. Los artistas, por lo general, se preocupan por complacer a su público. Y en este caso, el público de Hande y Kerem es muy claro en lo que quiere, verlos juntos de nuevo. Pero al mismo tiempo, Hande y Kerem son personas independientes que toman sus propias decisiones. No se van a dejar influenciar por la presión externa si no es lo que realmente quieren. Así que el poder de los fans es un factor a tener en cuenta, pero no es el único. La decisión final recae en Hande y Kerem. Asterisco asterisco los obstáculos en el camino serán insalvables, asterisco asterisco. No todo es color de rosa en esta historia. También hay obstáculos que podrían impedir la reconciliación. En primer lugar, sus agendas profesionales son muy apretadas. Ambos están trabajando en proyectos diferentes y tienen poco tiempo libre. En segundo lugar, podría haber resentimientos del pasado que aún no han sido superados. Las rupturas nunca son fáciles y siempre dejan heridas. Y en tercer lugar, la presión mediática podría ser demasiado fuerte y hacer que se sientan incómodos con la idea de retomar su relación. Estos obstáculos son reales y no se pueden ignorar. Pero si Hande y Kerem realmente quieren estar juntos, pueden superarlos. El amor puede hacer milagros. Asterisco asterisco el mensaje final, esperanza y optimismo asterisco asterisco. En resumen, la posible reconciliación de Hande y Kerem el 14 de febrero de 2025 es una historia llena de rumores, especulaciones, teorías y esperanzas. No sabemos qué pasará en el futuro. Pero lo que sí sabemos es que Hande y Kerem son dos personas muy especiales que se aman y que se merecen ser felices. Así que les deseo lo mejor. Y les animo a que sigan sus corazones y hagan lo que les haga felices. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, les agradezco por acompañarme en esta aventura. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. Ustedes son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos reconciliados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Déjenme un like si este vídeo les gustó. Y compártanlo con sus amigos y familiares para que también se unan a esta comunidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, nunca pierdan la esperanza. Porque en el amor, todo es posible. Cara guiño.